Bienvenido a su programa Código 7, un lugar donde repasaremos la lección de escuela sabática de todas las semanas. La lección de escuela sabática es la guía de estudio de la Biblia que todo adventista tiene y que todo adventista estudia diariamente. En este lugar resaltaremos algunos puntos importantes donde usted también puede conversar y estudiar en su clase de escuela sabática. En este programa tendremos muchos invitados especiales, donde nos ayudarán a resolver algunas preguntas de la Biblia y también de la guía de estudio, que es la lección de escuela sabática. Hoy nos acompaña el pastor Alex Alaba, quien es director de publicaciones de la Misión Nororiental del Perú. Pastor Alex, bienvenido a este programa. Hola, Pastor Noé. Hola, queridos hermanos, queridos amigos. Es una alegría estar aquí y poder compartir también algunas enseñanzas y lecciones que nos trae el guía de estudio de nuestra escuela sabática y así podamos, Pastor Noé, compartir y aprender juntos. Así es, muy bien. Gracias, Pastor, por aceptar la invitación. Estamos en la lección número 7 y la lección número 7 tiene un versículo principal. Está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 y voy a compartir el texto para ustedes. La Biblia dice así: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En este programa desarrollaremos el repaso de la lección con una estructura. Esta estructura tiene 4 siglas, que es el MEAC: motiva, explora, aplica y crea. Usted también en su clase de escuela sabática puede usar esta dinámica para que de esa manera el repaso de la lección sea mucho más interesante. Vamos al primer paso, que es el motiva. Y tengo una pregunta para usted, Pastor Alex. Probablemente usted experimentó alguna situación adversa, difícil, donde se preguntó, ¿dónde está Dios? ¿O por qué a la familia o por qué a mí? ¿Podría contarnos y compartir alguna de esas experiencias? Así es, Pastor Noé. Mira, hermanos y amigos, creo que todos en algún momento pasamos alguna situación adversa, alguna situación en la cual pasamos y preguntamos a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Recuerdo una de estas situaciones, pastor, yo crecí en un hogar con 6 hermanos y la única fuente de renta que había en casa era papá. Pero en algún momento nosotros perdimos a papá y él fue llevado a la cárcel y pasó más de 10 años en la cárcel. Esto fue un momento muy difícil, de mucho sufrimiento, para mi familia, para mi mamá, para mis hermanos. Y nosotros nos preguntábamos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si nosotros teníamos a papá como única fuente de renta? Era un golpe muy duro para nuestra familia. Sin embargo, hoy, después que ha pasado todo, puedo ver que Dios tenía un propósito en todas esas cosas. Y gracias a eso, nosotros aprendimos a confiar no solamente en nuestro Padre terrenal, pero también nuestro Padre Celestial. Amén. Hoy puedo decir que gracias a Dios, en el periodo que papá estuvo tras las rejas, nosotros pudimos ver la mano poderosa de Dios. Mis hermanos, estudiamos, nos casamos, tenemos familia y sobre todo eso, estamos en la iglesia. Y hoy puedo decir, después de toda la situación que pasó Pastor Noé, nosotros construimos nuestro futuro, nos educamos, no solamente confiamos en nuestro Padre terrenal, pero también en nuestro Padre celestial. Y hoy, gracias a Dios, todos mis hermanos, mi familia, servimos a Dios con diferentes dones y talentos en diferentes lugares. Amén. Y esta situación nos ayudó a entender y depender más de Dios, a pesar del sufrimiento que pasamos durante estos largos años. Qué interesante, Pastor. Y es posible, Pastor, que en ese momento, en ese instante, tal vez la mirada que usted tenía allí no era la misma que hoy tiene. Allí surgen preguntas, surgen cuestionamientos incluso para Dios, pero hoy la mirada es diferente. Y hoy podríamos incluso decir que Dios tenía un propósito, Dios tenía planes, aunque no es el causante del dolor. Sin embargo, Dios va ordenando las cosas en el proceso de la vida. Y justamente de eso trata la lección de escuela sabática. Vamos a ir para el segundo paso, que es el explora, donde resaltaremos 3 puntos importantes y con la ayuda de la Biblia y la guía también de la escuela sabática, nuestro pastor Alex nos ayudará a reafirmar algunas lecciones importantes.
Una pregunta que surge muy natural es ¿por qué existe el mal? ¿Puede la Biblia darnos alguna respuesta, Pastor Alaba? ¿Hay alguna experiencia en los personajes bíblicos que pasaron este tipo de situación? Pastor Noé, mire, el mal, la Biblia dice que es algo que no tiene explicación lógica. Es un misterio en el cual nosotros humanamente ahora no comprendemos. Pero hay algunas experiencias bíblicas que nos ayudan a entender, y una de ellas es la historia de Job. Job, la Biblia define que fue un hombre que fue fiel a Dios, que fue recto, que fue justo, pero en determinado momento él perdió familia, perdió salud, perdió bienes, pero en ningún momento de la Biblia nosotros vemos que Job reclama de Dios. Su familia, su esposa, lo dice, mira Job, ¿hasta cuándo vas a estar sufriendo en eso? Y Job dice, mira, yo confío en Dios. Y esto nos hace recordar y nos da la seguridad también de que por más fieles que seamos a Dios, en algún momento nosotros vamos a pasar por una situación adversa. Por más fiel que tú seas a Dios, por más fiel que seas a la iglesia, a tu familia, en algún momento, Pastor Noé, nosotros vamos a pasar por situaciones adversas y difíciles. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un mundo de pecado. Y la historia de Job es una historia interesante donde nosotros vemos el conflicto del bien y el mal. Y nos ayuda a comprender un poco de cómo personas justas también pueden sufrir en algún momento. Sin embargo, Job nos da esperanza. Si nosotros vemos toda la historia de Job, nos vamos a un versículo muy interesante que está en Job, capítulo 30, versículo 26. Y dice así, cuando yo esperaba el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Job, a pesar de su fe, a pesar de lo fiel que él era, en algún momento él también se cuestionó y decía, no, mira, yo esperaba el bien, pero vino el mal. Y es así con nosotros. Sin embargo, el final de la historia de Job nos hace recordar, y la lección también nos muestra, que hay un final feliz y que Dios tiene potestad y tiene el control de nuestras vidas. Es eso lo que nosotros debemos entender y comprender. Por más difícil que sea la situación, por más adversa que parezca la situación, Dios está al control de todas nuestras vidas. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos recordar cada día. Qué interesante, Pastor, lo que usted acaba de mencionar. En este asunto del mal, pareciera muchas veces que el causante, aún en circunstancias, puede ser Dios. Pero la lección nos habló acerca del libre albedrío y sus consecuencias. Muchas veces el mal, o el mal en todo caso firmemente, no está ocasionado por Dios, sino que las personas solemos generar ese mal. ¿Qué tiene que ver el libre albedrío con justamente el mal o el pecado, el dolor que solemos enfrentar? Pastor Noé, es algo interesante que el libre albedrío es algo que Dios nos otorgó a todos los seres humanos. Y cuando pensamos en eso, vamos a la historia de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron toda la libertad de estar en un lugar perfecto, en un lugar con todo lo que Dios había creado. Sin embargo, ellos escogieron el camino que Dios no les había mostrado. Y a consecuencia de eso, hoy nosotros vivimos también todas las consecuencias del pecado por el error y también la desobediencia de Adán y Eva. Y es por eso que nosotros sufrimos. El sufrimiento está al alcance y en algún momento también nosotros vamos a sufrir con eso. El libre albedrío existe. ¿Por qué Dios nos da el libre albedrío? Porque si nosotros somos seres humanos, para que tengamos la libertad y la oportunidad de amar a Dios sin condición. Es diferente, por ejemplo, si tú vas a tener un robot o vas a tener alguna cosa, o un esclavo que solamente te obedece por miedo o a través de comandos. Dios no es ese tipo de persona. Dios no es ese tipo de Dios en la cual te quiere que tú le obedezcas solamente por miedo o solamente por presión. No, Dios quiere que tú obedezcas de todo tu corazón. En relación a esto, Pastor, nos podría traer dos reflexiones, a mi parecer. La primera es que la libertad de albedrío puede muchas veces generar el propio dolor hacia nosotros. Yo tomo decisiones incorrectas y como consecuencia traigo el mal, traigo el dolor para mi vida. Y la segunda es que mis decisiones pueden generar el dolor para otros también. Mis decisiones pueden hacer sufrir a otras personas.
Entonces el libre albedrío tiene relación con estas dos direcciones, ¿verdad? Pero la Biblia, y esta semana la guía de estudio nos enseñó que el mal no durará para siempre. Algún momento tendrá que acabarse el mal. Pastor, ¿qué tiene que decirnos sobre esto? Exactamente, Pastor Noé. Una de las cosas que justamente el versículo, ¿no?, de la semana nos hace recordar que todo esto tendrá fin. ¿Por qué? Porque la esperanza que Cristo nos dio, Él venció al pecado y también venció el mal. El mal es un enemigo ya derrotado, que nosotros un día tendremos la esperanza y tendremos la oportunidad de ya no sufrir, de no llorar, de no poder pasar por tantas situaciones que nosotros pasamos. Amén. Y eso es algo que nosotros debemos recordar. Pastor Noé, yo creo que hay algo que nosotros debemos aprender a través de esta lección es, primero, el mal no viene de Dios. Amén. El mal es una consecuencia y un intruso a lo que el pecado trajo. Y es por eso que nosotros debemos, a pesar de todo esto, confiar que Dios tiene un plan, Dios tiene una promesa que este mal, que el pecado un día, todo va a desaparecer. Y esto es lo que nos debe mantener la esperanza en las promesas que Cristo nos da. Qué bueno es, después de esta lección, afirmar justamente esta primera reflexión firme. El mal no viene de parte de Dios. Dios es un Dios de amor, su carácter es amor. Así que bíblicamente es inconcebible creer que Dios es capaz de generar el mal en nosotros o para nosotros. Muy bien, vamos para un segundo tema de esta lección de la escuela sabática. Y el segundo tema a resaltar tiene que ver con dónde está Dios cuando sufrimos. ¿Será que el sufrimiento, en el momento de sufrimiento, afrontamos esa etapa solos? ¿Dios nos olvida? ¿Dios nos abandona? Vamos a resolver a la luz de la Biblia esta pregunta, Pastor Alex. Exactamente, Pastor Noé. Y una de las formas que nosotros tenemos, los ejemplos más claros que nosotros vemos en la Biblia, es en la historia de Job. Job se preguntaba y Job decía, Señor, ¿dónde estás? Y el Señor, la Biblia dice que aparece en forma de un torbellino. Y Dios comienza a hacer algunas preguntas a Job que muchas veces nosotros no tenemos respuestas. Correcto. Y si nosotros vamos a cuestionar tal vez todo lo que Dios hace, tampoco vamos a tener respuestas. Y es por eso que una de las cosas que nosotros vemos también en la historia de Job es que Dios estaba en el mismo lugar y está en el mismo lugar que Él está, en su santuario. Amén. Y ese es el lugar desde donde Dios nos acompaña. Cuando Jesús también pasó, otro de los ejemplos es Jesús. Cuando pasó el sufrimiento, Él se fue a orar en el Getsemaní. Y en ese momento muchas veces Él pensó, ¿no?, que el Señor le había abandonado. Pero Jesús sintió la presencia de Dios en ese momento. Y eso le dio fuerzas para seguir adelante y también para poder enfrentar la cruz y también poder llevar nuestros pecados y poder darnos la redención y la salvación en la cruz del Calvario. Amén. Pastor, me interesa esa idea que la lección nos trajo esta semana. Ni siquiera Jesús, siendo Dios, evitó el mal, no porque no podía, sino que simplemente quería darnos una muestra de que mientras estemos en un mundo donde haya maldad, los seres humanos estamos expuestos justamente a enfrentar, lamentablemente, el mal y algunas consecuencias. Entonces Job también, Pastor, me llama la atención cuando Dios le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo he creado el mundo? No había respuesta. Y pues el libro de Isaías dice que los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Probablemente nuestra mirada sea diminuta a la mirada que tiene Dios, al panorama que tiene Dios. Y esto es necesario comprender, porque cuando empezamos a creer de que Dios se olvidó o nos abandonó, probablemente ese sentimiento, ese pensamiento esté solamente siendo el resultado de una mirada diminuta de la vida. Pero Dios tiene una mirada mayor, un panorama mucho más grande. Así que esta lección también nos ayudó a reconocer que así como Dios estuvo con Job, así como Dios acompañó a Jesús en su dolor, naturalmente
Consecuentemente, seguramente, con toda certeza, ese mismo Dios también nos está acompañando en el proceso de adversidad que nosotros solemos pasar en la vida. Así como Job sufrió siendo un hombre fiel, así como Jesús sufrió, aunque vino a esta tierra por amor a nosotros, nosotros también en algún momento vamos a pasar por sufrimientos. Pero en todo ese momento es recordar que Dios está con nosotros. Orar, confiar, es algo que nos hace tener paz y nos da esperanza. Amén. En los momentos que nosotros sufrimos. Fue lo que yo puedo rescatar de la historia que usted introdujo a este repaso, que en el momento adverso Dios nos acompaña y nos enseña a confiar en Él. Solemos confiar en los seres humanos, en lo que nuestros ojos pueden ver, pero la vida cristiana es una experiencia de fe que nos invita a confiar en lo que no podemos ver. Probablemente Dios no podemos verlo, pero necesitamos aprender a confiar y mucho más en estas situaciones difíciles. Pastor, vamos a un tercer y último tema de la lección de esta semana. Espera, ahí su hojita. ¿Verdad? Sí. Está bien. Pastor, ahí el comienzo, ¿ya? Pastor, vamos al tercer y último tema de esta lección que queremos resaltar, que es el carácter de Dios y el fin del mal. Llegará un momento donde esto acabará, porque así hemos comenzado diciendo desde el versículo principal de esta semana. Pero a la luz de la Biblia seguramente hay otros versos que amplían esta idea. Un día el mal tiene que acabarse. ¿Cuál es ese texto, pastor, o esas enseñanzas que necesitamos guardar en el corazón y salir con eso después de este estudio de la lección? Compártanos, por favor. Pastor Noé, existen muchos textos en la Biblia que nos ayudan a poder comprender esto. Y uno de ellos está en Romanos capítulo 8, versículo 18. Mire lo que el apóstol Pablo dice, que es algo muy importante para nosotros, queridos hermanos. Dice: pues tengo cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y este texto de Romanos, Pastor Noé, nos ayuda a entender que nosotros tenemos una promesa, tenemos algo glorioso que el Señor ha reservado para nosotros, que los sufrimientos del presente no se van a comparar a las alegrías, lo que Dios ha preparado para nosotros. Qué lindo saber que el mal no permanecerá para siempre. El mal llegará a su final y gracias a Dios por esta promesa, y eso nos debe llevar a afirmar en algunas decisiones. Por ejemplo, estoy pensando en ¿por qué en vez de enfocarnos en el problema de ahora, podríamos enfocarnos y abrazar estas promesas que Dios nos ha dado? ¿Por qué también no nos convertimos en personas, entes de esperanza, para ayudar a soportar el sufrimiento, el dolor de otras personas? Ese es nuestro llamado crucial, importante, que Dios nos hace para este tiempo. El mal va a estar presente y Dios nos invita justamente a tomar algunas acciones en dirección a la lección que hemos estudiado esta semana. Pastor Noé, es algo importante también resaltar que cuando nosotros pasamos situaciones adversas, a veces en el momento no comprendemos. Y esto es difícil de entender, difícil, pero aquí está lo que nosotros debemos aprender cada día: a confiar, a tener esperanza y poder ver lo que Dios ha preparado para nosotros. Y sé que es difícil eso, difícil, pero cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos da la esperanza. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cada día, lo que la lección también nos muestra, para que nosotros no quedemos solamente todo el tiempo sufriendo y tal vez concentrarnos en el dolor, sino también poder confiar en la esperanza futura que el Señor nos promete. Excelente, qué bonito. Así que de esta manera estamos terminando este segundo paso, que es el explora. Y vamos a continuar con un tercer paso que tiene que ver con hacernos algunas preguntas de reflexión, y este paso se llama aplica. Y la primera pregunta, Pastor Alex, que nos podríamos hacer este momento es: ¿cómo podemos mantener la esperanza en tiempos difíciles? Esta es una pregunta para reflexionar, y me gustaría que allí donde usted está podrías tener algunas respuestas, generar algunas respuestas a esta pregunta. ¿Cómo puedes
tener esperanza en esas circunstancias adversas. Segunda pregunta para aplicar a nuestra vida es, ¿qué le dirías tú a alguien que estás viendo que está pasando un momento doloroso, difícil y a consecuencia del mal hoy está viviendo una situación muy adversa? ¿Qué palabras tendrías para compartir a esa persona? Y en tercer lugar, ¿de qué manera podemos confiar en que Dios tiene el control de nuestra vida, de nuestras situaciones, y aún en medio de la adversidad poder confiar de que Dios tiene el control de todo? Estas tres preguntas deberían ayudarnos a sacar algunas lecciones a la luz de la palabra de Dios y de lo que esta semana la lección de escuela sabática también nos enseñó. Vamos al último y cuarto paso del repaso de la lección de escuela sabática, que es el CREA. En este paso tenemos que tomar algunas decisiones importantes. Y aquí en la misión nororiental, las decisiones van direccionadas en la forma que hoy el pastor Alex nos va a sugerir. Pastor Alex, ¿cuál sería la sugerencia y las decisiones que deberíamos tomar después de haber estudiado esta preciosa lección que es la lección 7? Pastor, hay algunas acciones que nosotros podemos aplicarlos a la vida. Algunas acciones, Pastor Noé, que nosotros podemos tener es estudiar la palabra de Dios todos los días. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través del guía de la lección de escuela sabática. Aquí nosotros vamos a encontrar lecciones muy importantes y también promesas que la Biblia nos da para poder enfrentar el mal, el sufrimiento y muchas veces la adversidad. Amén. Y querido hermanos, tal vez si usted no tiene, le invitamos para que usted pueda suscribirse a través de su pastor, a través de su coordinador de publicaciones de su iglesia, para que también pueda quedarse y tener el pan espiritual de cada día. Otra cosa que nosotros podemos hacer, Pastor Noé y querido hermano, es compartir. Cuando nosotros estudiamos, nos nutrimos, también compartamos y llevamos esto para otras personas que tal vez como tú en algún momento de dolor fueron fuente de esperanza. Cuando yo pasé las situaciones o cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, muchas veces la soledad, el sufrimiento viene a nuestras vidas. Pero cuando alguien nos anima y nos extiende la mano, es algo tan importante. Amén. ¿Y cómo nosotros podemos hacer esto? Involucrándonos en los proyectos misioneros que la iglesia tiene. Amén. Por ejemplo, las tardes misioneras. Les invitamos, queridos hermanos, para que usted pueda participar con su grupo pequeño, con su iglesia, con su unidad de acción en las tardes misioneras, llevando esperanza, llevando también alimento físico, espiritual para muchas personas que lo necesitan. Pastor Alex, qué bendición ha sido repasar la lección de escuela sabática con su ayuda, con su experiencia, desde su vivencia. Queridos hermanos, hemos llegado a la parte final. Agradecemos por su compañía en este programa Código 7, deseando que si usted es maestro de escuela sabática, sea una bendición allí en su clase de escuela sabática, que pueda explicar, desarrollar la lección de forma didáctica y dejar claras las lecciones y los puntos que la Biblia y la lección nos enseñó durante esta semana. Pastor Alex, algunas palabras para despedir este programa. Gracias, Pastor Noé, y queridos hermanos, les invitamos para que ustedes puedan cada día fortalecer su fe a través del estudio de la palabra y que nosotros podamos ser agentes de esperanza, que nosotros podamos llevar esperanza en el momento de dolor. Amén. Y poder ser bálsamo en el momento muchas veces que las personas lo necesitan. Excelente. Que Dios les bendiga y que Dios pueda cada día fortalecer también nuestra vida y ayudarnos a entender el propósito de Dios que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga y no se olvide de estudiar la palabra de Dios todos los días, porque cada día, cada uno, cada mañana. Dios los bendiga.